Zagaran y en este vídeo vamos a abordar el programa formativo de la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica, que es la especialidad de matrona, que es la que ambas hemos realizado y de la que más podemos conocer. Entonces, aquí os queremos dar unos ítems para discernir qué hospital os beneficia más o menos según vuestras preferencias. Vamos a hablar, lo primero de todo, sobre la metodología docente, que incluye 3 áreas. El primero sería la formación teórica, el siguiente la práctica clínica que se realiza en hospital y en centro de salud, y el último sería la formación en protección radiológica, que es una formación obligatoria para todos los residentes. La primera área, la formación teórica, tenemos que tener en cuenta que no va a suponer más de un 26% de todo el programa formativo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en esta formación teórica? Pues si la vamos a realizar con otros residentes de otros hospitales o si por el contrario la vamos a realizar con los residentes de nuestro hospital. También es importante tener en cuenta el tiempo de esta formación teórica. Hay algunos hospitales que lo hacen en un periodo concreto de forma ininterrumpida, es decir, cogen unos meses y dicen estos meses solo vamos a hacer formación teórica, y en otros hospitales lo hacen de forma fraccionada a lo largo de todo el periodo formativo. Y también es muy importante saber si la forma de evaluar esta formación teórica. Hay en hospitales que te hacen exámenes, como los que te hacen en bachillerato, para evaluar los conocimientos adquiridos, y hay en otros que simplemente te piden hacer trabajos basados en la evidencia y luego te los evalúan. Eso es. En cuanto a la práctica clínica, tenemos que decir que durante el primer año va a ser una supervisión, pues eso, física, por parte de una matrona, y esa supervisión se va a volver decreciente hasta el segundo año, que ya aquí vamos a adquirir la autonomía completa que exige la profesión de matrona. Entonces, en torno al 60-70% de esta práctica clínica se va a desarrollar en el hospital que hemos elegido, y dentro del hospital vamos a estar en unidades como urgencias obstétrico-ginecológicas, paritorio, puerperio, unidades de alto riesgo, neonatos, fisiopatología fetal y consultas externas de ginecología, perdón. Y luego en atención primaria pues vamos a estar en consejo reproductivo, control prenatal, educación maternal, puerperios domiciliarios, vamos a hacer reproducción, consejos sobre reproducción, vamos a estar en los cribados de cáncer de cuello precoz de cervix, vamos a investigar si las mujeres están recibiendo sus cartas para realizarse sus primeras mamografías, y también vamos a tratar a la mujer en el climaterio, que es una parte igual de la especialidad que no se trata tanto, la parte de gine, y en atención primaria quizás es donde más se hace hincapié en este área. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Pues el número de horas que vas a pasar en hospital o en primaria según la organización de cada hospital. Sí, porque es verdad que todos siguen este patrón de 60-70, 40-30, pero luego te lo distribuyen de una forma muy diferente, el tiempo que estás en neonatos, en paritorio, etc. Entonces, teniendo en cuenta vuestras preferencias, pues si queréis estar más en paritorio, mirad qué hospital tiene más tiempo rotando en paritorio y lo seleccionáis. Para hablar un poco de los ítems a la hora de elegir el hospital donde queremos desarrollar nuestra especialidad, hay que decir, en primer lugar, ¿queremos hacerlo dentro de nuestra comunidad autónoma o queremos salir de nuestra ciudad e irnos a otra porque nos compensa más? Eso en primer lugar, yo creo. Lo siguiente yo creo que sería la distancia al hospital de donde vivas, porque al final la residencia no es como ir a trabajar, que voy a trabajar, termino de trabajar, vuelvo a casa y no vuelvo al hospital, sino que tienes que ir a hacer cursos, congresos, trabajos. Entonces, cuanto más cerca vivas del hospital, dentro de tus posibilidades, pues mucho mejor. Luego vamos a tener en cuenta si elegimos un hospital de alta o de baja intervención, que ahí tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras preferencias, y también en nuestro caso, por ejemplo, que nos formamos en un hospital de alta intervención, creo que es más fácil ir de más a menos, es decir, de formarte con mujeres que tienen patología, preeclampsia, diabetes, todo tipo de patología rara que no se vean en otros hospitales, a formarte a una formación mucho más natural, menos intervencionista, que al contrario, pero al final son la preferencia que tenga cada... Es verdad que la alta intervención y baja intervención no la decides tú, sino que muchas veces depende del número de partos de un hospital y de la patología obstétrica neonatal que conlleva la atención de ese hospital. Por tanto, tenemos que barajar qué queremos. Si hacer muchos partos, pero quizá con una atención más de alta intervención, o pocos partos con una atención más pausada y más de baja intervención. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta que el mínimo número de partos que nos piden en el programa formativo son 80, entonces que si en los hospitales de baja intervención no se llega a ese número, puedes irte a hacer la rotación externa, que es otro ítem a valorar, si te dejan hacerla o no, dónde te dejan hacerla, dentro de tu comunidad o fuera, o a lo largo de todo el mundo, que hay gente que se va a Latinoamérica a aprender la asistencia al parto como la
manejan en esos países y cuánto tiempo te dejan hacer esa rotación externa, y al final el que esté en un hospital de baja intervención se puede ir a uno de alta intervención a aumentar su número de partos. Entonces ese sería otro ítem a valorar. Luego yo creo que es muy importante el horario. Sí, es verdad. Las guardias, el hecho de que hay guardias que en hospitales solo te dejan hacerlas de 7 horas, por lo tanto, o te pones de acuerdo con tu compañera de leer y dices, pues venga, vamos a hacer 2 turnos seguidos porque nos dejan y vamos a hacer 14 horas, pero ya dependes de otra persona, o guardias que la mayoría de los hospitales yo creo que son de 12 horas, que son más cómodas porque tú acompañas a la mujer desde la dilatación hasta el expulsivo, donde también te van a incluir la comida, ya sea pagada o te la van a dar, que es una cosa cómoda porque al final tú te vas 12 horas y te olvidas de hacer comidas, etcétera. Sí, y que el sueldo de residente al final tampoco te da para mucho. Y yo creo que otra cosa muy importante a tener en cuenta para elegir la residencia es si en tu hospital hay cuántos resis de gine y de matrona hay, porque no solo las resis de matrona hacen partos, también hacen los resis de gine, porque tienen que aprender cómo es el parto natural para luego saber cuando hay algo patológico. Entonces, saber más que nada la organización de su hospital.